con Tertulio de Mantilla, el ex cliente de Francis Allison, la yunta de Chanc, el muchacho loco de González Posada, el pataza de Meche Cabanillas. Lo dice el útero de Marita. Entonces es bueno saber quién es él y también quién es la gran fuente, Agustín Mantilla. Con esta Presidente, creo que le faltó mencionar un periódico, El Chamán. La fuente, presidente, es lo de menos. No es Agustín Mantilla, porque es un anterior. Pero aunque fuese, ¿dónde está la mentira? Si acá están todas las visitas. El señor Mantilla ha hecho amistad también con el señor, con todos los que iban a visitar, los ollantistas que iban a visitar al señor López Meneses. ¿Dónde hizo amistad? En la cárcel, pues. Y a esa persona ustedes le han dado ocho patrulleros. ¿El señor Mantilla tenía 8 patrulleros en la época del gobierno nuestro? No. Así que, primer tema. Y el segundo tema, presidente, 2 más, 2 apostillas más. La primera, o sea, tanto hablan de este señor y lo invitan a las ceremonias oficiales en el Potao. ¿Y eso? O sea, se les escapa la paloma, presidente. Y después, vamos a denunciar a todos los fujimoristas y montesinistas que están enquistados. Presidente, con todo respeto, pero no voy a decir mentira, pero lo que voy a decir no puede ser que no les guste, pero comiencen por casa. Culmine, congresista, tengo una alusión. Sí, el señor Pedraza aquí presente y mi querida y distinguida amiga, la congresista Mavila, trabajaron para el gobierno de Fujimori en la Comisión del Poder Judicial, presidente. Congresista, alusión, congresista Mavila. Señor presidente, yo no sabía que el congresista Mulder era tan sensible a cuando se trata el tema del señor Mantilla, ¿no? Hace unos minutos el señor ha deslindado supuestamente con el señor Mantilla que había sido expulsado de su partido. Pero cuando se alude a Mantilla y cuando lo único que le exigimos es que no le diga a otro congresista que tiene vulnerabilidad mental, nos está acusando de trabajo, a otro nos está acusando, señor, permítame por favor, nos está acusando de trabajo en la reforma judicial del fujimontesinismo. Lo que hemos hecho, señores, de carácter público, el ministro y yo hemos trabajado en un libro sobre beneficios penitenciarios y sobre la condición de las mujeres en las cárceles. Y por eso, perdón, y por eso, señor, así como muchos congresistas de distintas bancadas han trabajado en distintos gobiernos, señor, hemos percibido por trabajar y no para infiltrar a nadie, señor. Culmine. Y no se va aquí a infligir honra, señor, e imputar supuestas filiaciones políticas a lo que ha sido estrictamente una relación de 2 meses de naturaleza laboral. Y yo quiero hablar, señor, y que me dé la palabra para relacionar los vínculos que sí tenía, señor, la persona del APRA a la que Montesinos le pagó con el señor del que ahora estamos hablando, señor, justamente en el establecimiento penitenciario de San Jorge. Congresista Ceballos. Sí. Presidente. Sí, presidente, agradeciendo por la oportunidad, reiterar mi saludo al señor ministro del Interior y sobre todo su actitud para someterse a las reglas democráticas. De verdad que es una jornada complicada. En 2 o 3 días se presenta el nuevo gabinete y tiene que tomar una legítima posición el nuevo premier. Y no sabemos sinceramente si va a ratificar o no su posición como ministro del Interior. Sin embargo, decía yo que esta es una jornada complicada porque nos corresponde esclarecer hechos ante un problema que parece ya estructural. O sea, no es un problema de 4 generales, 2 coroneles, un comandante. Es más que eso. Pero a su vez también nos corresponde deslindar responsabilidades, porque esto no se puede convertir en una enfermedad crónica. Y más aún, nos corresponde asumir responsabilidades. Es decir, que el Parlamento, con toda autonomía, tiene que liderar correctivos, que en el futuro no nos convoquen a sesiones como esta para estar poniendo en conocimiento público este tipo de problemas o soluciones que puedan estarse dando. Yo me pregunto, si es que no se hubiera por ahí anticipado la posibilidad de este reportaje periodístico, si hubiera acudido a la separación de estos policías, ¿estaríamos escuchando a usted, señor ministro, hoy día? Al final voy a ahondar en el tema. Sin embargo,
mis colegas que me han antecedido enfatizaban, aquí es bastante delicado que distintos órganos rectores del país, sus líderes, estén confrontándose, acusándose de mentiras. Creo que denigra el sistema democrático. En segundo lugar, no es meramente pues una recarga de refuerzos de patrulleros o de personal policial en resguardo. Usted ha hablado con mucha propiedad. Ha habido de por medio memorandos, ha habido notas informativas. Y quien tiene una noción elemental de administración pública, es decir, que ha habido toda una mecánica en la administración del Ministerio del Interior para poder dar operatividad a este sobrecargado resguardo. Pero más aún, usted en su participación inicial ha deslindado en esta ceremonia por el 22 aniversario de la 7ª Región Policial, que ha sido sorprendido. Y ha sido hasta el 8 de noviembre, si no me equivoco. Correcto. Pero la pregunta es mayor, señor ministro. Estaba aquí el señor López Meneses, rodeado de altos jefes policiales, cual si fuera un escenario de confianza. Y no era, entiendo yo, una presencia gratuita. O sea, ¿a qué se debe la presencia? ¿O a qué se debe esa asistencia en confianza con altas esferas de la estructura policial? Se ha actuado de manera inmediata, ha manifestado usted que ha habido relevos, una investigación sumaria, procedimientos disciplinarios administrativos y más aún se ha elevado documentación a la Fiscalía de la Nación. Creo que ha sido una actitud inmediata y necesaria, pero consideramos que ha sido insuficiente. El tema no es el recambio, el tema no es la inhabilitación, suspensión de algunos generales o comandantes de la policía. Acá hay un problema mayor que pareciera que no acabamos de darnos cuenta. Usted ha dicho, señor ministro, y voy a citar textualmente sus palabras, ha habido un servicio ilegal, ha habido un servicio irregular, ha habido un servicio delincuencial. Entiendo que es usted abogado, y más aún como ministro de Estado, decir ha habido un servicio delincuencial, más allá de la diligencia inicial y preliminar que se ha dado, creo que usted ya evidencia algunas aptitudes que rayan más allá de lo lícito, es decir, ya de conductas que recoge el Código Penal. Y esto lleva a cuestiones mayores, ¿no? No solamente es trastocar el orden jurídico, creo que esto es mucho más peligroso. Tiempo adicional. Estamos hablando con propiedad del rompimiento, del resquebrajamiento de la institucionalidad de órganos rectores de la seguridad de este país. Creo que eso resulta más que peligroso, delicado. Y cogiendo sus palabras, ¿quiere decir esto, señor ministro, que nuestras instituciones rectoras del orden público han estado al servicio de la ilegalidad, han estado al servicio de la irregularidad y han estado al servicio de lo delincuencial? Y esto es un hecho aislado, tampoco voy a llegar al extremo de generalizarlo, obviamente, ¿no? Sin embargo, usando un término del derecho penal, la responsabilidad mediata. Usted como ministro, respetuosamente, no puede venirnos a decir esta noche ya… A través de la mesa, señor congresista. Sí, me rectifico, señor presidente. A través de la mesa, señor ministro, no podemos admitir que esto sea un hecho aislado o que usted lo desconocía. Y si lo desconocía, ahonda más la responsabilidad política. Para concluir, por favor, congresista. Que lastimosamente tiene que saberlo. Y si no lo sabía, es que esto ahonda una mayor responsabilidad. Yo siempre cito a un exministro del Interior también, de Tiempo de Acción Popular, José María de la Jara Llureta, en la década del 80. Falleció un estudiante en una huelga universitaria. Su primera reacción fue su renuncia irrevocable, asumiendo su responsabilidad política. Yo no desmerezco sus actitudes personales y menos profesionales, pero creo que en política hay que darle señales a este país en un escenario democrático de que tenemos la capacidad de asumir responsabilidades democráticas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Antes de darle la palabra al congresista Manuel Damer, me ha solicitado un minuto el congresista Mesías Guevara para hacernos un anuncio. Congresista Mesías. Señor presidente, gracias por su benevolencia. Quería participar de nuestros colegas congresistas el sensible fallecimiento de la exdiputada
Esther Musurrieta Díaz, de la región Junín. Ella fue diputada por mi partido del 80 al 85, por la cual solicito, bajo su presidencia, un minuto de silencio, por favor, señor presidente. Se invita a la representación nacional a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias, señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dahmer. Señor presidente, señores congresistas, creo que los acontecimientos de estos días y los debates de este Congreso ciertamente que van a pasar a la historia, pero van a pasar a la historia con tres características muy diferentes. Algunos van a decir que fue una de las situaciones más vergonzosas de la historia del Perú. Otros dirán que fue parte de un complot político y otros dirán que fue el comienzo de una crisis institucional que puede afectar gravemente a la democracia. Lo que ha dicho el ministro del Interior el día de hoy, al cual también quiero felicitar por su consecuencia democrática y quiero felicitarlo además por algo que ha anunciado, que espero que se haga realidad, que es que por fin tengamos institución policial rehabilitada, acabando con esa nefasta situación del turno de 24x24 que hace que no tengamos policías sino guachimanes deambulando por las calles. Espero, señor presidente, que ese cambio en la reforma policial sea profundizado. Pero digo que se puede interpretar de estas tres formas porque, en primer lugar, se nos ha dicho que durante un año y medio aproximadamente varias instituciones de la policía han estado peleando entre ellas para ser los mejores servidores de un hombre vinculado a la corrupción. Y resulta que han utilizado el nombre del presidente del Comando Conjunto. ¿Se imaginan ustedes que el nombre del presidente del Comando Conjunto, que es además un miembro distinguido de la Marina de Guerra, pueda ser utilizado sin que lo detecte el Servicio de Inteligencia de la Marina? ¿Sin que lo detecte el Servicio de Inteligencia Nacional? O sea que podría poner una draga minera en la zona informal, podría poner un buque para exportar con su nombre y el país no se entera. Eso, señor presidente, pone en ridículo a la Fuerza Armada Nacional y debe ser investigado qué ha ocurrido con los servicios de inteligencia del país, porque es imposible que se use el nombre del jefe del Comando Conjunto y que no sea detectado, es imposible. Por eso ciertamente se van a reír de nosotros. Pero el segundo aspecto es un poco más serio, el complot. Podría pensarse que hay un complot político, pero además está descaminado. Uno podría pensar, como ha sido dicho, que aquí han estado viendo el momento para que cuando se va a cambiar el gabinete venga inmediatamente una circunstancia en la cual se presione para un cambio más profundo de ministros y capturar mejor el poder. Y alguien prepara un expediente y lo pone sobre la mesa y al mismo tiempo sale del lado los narcoindultos y ese narcotraficante que acaba de exportar o quiso exportar 4 toneladas de cocaína y que está vinculado a los narcoindultos hechos por Alan García. Y se quiere ocultar también la crisis que vive el fujimorismo frente a la investigación judicial sobre el tema de los diarios Chicha. Y alguien quiere ganarse alguito, pero se equivocan, porque el tema del poder de actual presidente de la República, si alguien quiere hacer un complot, tiene que encaminarlo ¿a dónde? No a la Policía Nacional, que está en una crisis institucional hace rato, tendría que encaminarlo a la Fuerza Armada, donde justamente... Tiempo adicional. Se empezó a discutir que se amplíe por 3 años más la continuidad del comandante principal del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y que se dé más estabilidad a la Fuerza Armada. Por eso me parece que hay está descaminado. Por lo tercero sí me parece que es la realidad. Estamos al borde de una crisis institucional gravísima. Esa crisis institucional es la que está poniéndose en torno a un personaje que no es cualquier personaje. Yo publiqué un libro que se llama El Estado Mafioso, señalando que el gobierno de Fujimori dejó al Perú una herencia nefasta. Lo ha llamado cáncer otro congresista, yo lo llamo un Estado mafioso. Es una manera de tergiversar las instituciones para ser gobernadas desde lo más corrupto, del lado más corrupto de la sociedad. Y eso es lo que ocurre ahora en el Perú. ¿Cómo es posible que un señor vinculado a personalidades y a grupos distintos, desde el APRA,
desde el fujimorismo, y que no es solo Montesinos, es un aparato de corrupción existente en el país vinculado a los principales elementos de corrupción que son el narcotráfico, el lavado de activos, la compra y venta de armas. ¿Cómo es posible que ese señor aparezca ahora con lo que... Para concluir, congresista Damer. Quiero terminar esto que fuera casi una novela de vanidad política, de vanidad del poder, que el señor López Menéndez cree que él es el poder andante y que donde él se presenta ocurre una crisis y que él puede convocar en su propia casa a quien quiera. Yo quiero terminar por eso diciendo que me parece muy singular y muy extraño que no se hayan traído aquí los actos y los dichos de todo lo que ocurrió en torno a esa casa. Y me parece muy extraño que una investigación periodística nos haya guardado unos días más. Hay congresistas de este Congreso que fueron filmados cuando iban a visitar al presidente Fujimori en la noche. Bueno, a mí me parece bien extraño que teniendo esa información no hayan esperado unos días más. ¿Para qué? Para tomarle la película a quienes están yendo a esos sitios. Yo espero que esto no se detenga. Yo espero, señor presidente, esperamos todos, por eso la bancada de Acción Popular Frente Amplio ha presentado una moción que la manera de que no se detenga esta situación de denuncia, de la manera que se pare la crisis institucional, es que el Congreso asuma una investigación política, no partidista, sino política, en aras de la democracia, para enfrentar a todos los rezagos corruptos que Montesinos, como herencia del fujimorismo, de ese siamés, de ese gobierno siamés, que es el gobierno fujimontesинista, dejó como herencia al Perú. Gracias, congresista Damer. En el uso de la palabra, el señor congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. La señora congresista Cecilia me está pidiendo una interrupción, señor presidente. Y la segunda interrupción al señor congresista. Congresista Chacón, ¿tiene usted una interrupción? Gracias, presidente. Estamos escuchando, señor presidente, tratar de justificar el presente con actos del pasado. Estamos escuchando desde hace rato y estamos siendo testigos de que al no tener argumentos de una explicación que el pueblo exige de por qué se estaba dando la seguridad de la casa del señor Menéndez y su padre, actos totalmente ilícitos, hasta ahora no encontramos una explicación. Eso es lo que queremos saber aquí en el Pleno del Congreso y eso es lo que quiere saber el pueblo peruano. Y ante la falta de argumentos, señor presidente, lo que se está tratando de hacer es utilizar un pasado que ya todos conocemos y las personas que mencionan, muchas de ellas están presas. Y quieren justificar el presente hablando del pasado y no lo vamos a permitir, el pueblo no lo va a permitir. Y hablan del señor Menéndez, como si ellos no hubieran sabido que el señor Menéndez ya tenía una sentencia y había estado preso. Cuando sucedieron los hechos anteriores, el señor Menéndez... Le solicitamos que concluya, congresista. No tenía ninguna acusación ni había sido sentenciado por nada. Luego, a consecuencia de esos actos, el señor Menéndez fue juzgado y sentenciado. Una sentencia pública y una sentencia que conocían absolutamente todos los señores del partido de gobierno, porque además lo visitaban muchas de las personas vinculadas con este gobierno. Entonces es muy distinto una persona ya sentenciada a la que este gobierno le estaba dando seguridad. Y esa seguridad y esas respuestas las tiene que dar el presidente Ollantumala, porque es el personaje que se repite todas las vinculaciones del señor Menéndez, el señor Ollantumala, el señor López Menéndez y el señor Montesinos. Por lo tanto, quien tiene que dar las explicaciones del caso es el señor Ollantumala y no puede simplemente decir que vayan presos. Gracias, presidente. Continúe, congresista Octavio Salazar. Señor congresista, señor presidente, me está pidiendo también una interrupción el congresista. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Presidente, estamos frente a la peor crisis de este gobierno. Presidente, aquí estamos mencionando y bien claro que aquí hay una responsabilidad política del actual ministro de Interior. ¿Cómo cree, presidente, que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniendo tantos personal a su disposición, como son infantes de marina, etcétera, va a pedir por teléfono que le venga a custodiar a alguien de la Policía Nacional a su domicilio? Eso es infantil, presidente. Acá no nos van a venir a tomar el pelo.
Esta es una situación muy contundente, presidente, por el cual está incluso, es un hecho delincuencial. Ya se ha mencionado acá, peculado, falsedad genérica, fe pública, etcétera. Es un hecho delincuencial. Le solicito que concluya, congresista, recordando que estamos en interrupciones. Solamente, presidente, para decirle que mientras que se da 8 patrulleros, un carro portatropas, 20 efectivos para que lo cuiden a este señor, a este delincuente que trabajó en el tiempo de Montesinos. Y sin embargo, debo decirle, presidente, que en mi región Cajamarca matan ahí en Plaza de Armas a los mototaxistas. Ahí en Trujillo, en el INPE, mataron al director del INPE. En mi provincia de Chota, ayer se produjo un acto delincuencial, mataron también en la Plaza de Armas de Chota, en la región Cajamarca. Presidente, entonces, estamos frente a un tema que realmente da vergüenza al país, profesor presidente. Aquí una vez más nos dicen que el ministro no sabía nada. ¿Cómo no va a saber nada, presidente, si esto acá está en surco? Realmente, presidente, debo decirle que esta es una vergüenza para el país y pido una vez más, presidente, que el ministro presente su renuncia irrevocable, porque realmente no estuvo a la altura. Gracias. Señor congresista Octavio Salazar, ya concedió sus 2 interrupciones, puede usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, existen responsabilidades institucionales, así como también existen responsabilidades políticas. Las responsabilidades institucionales son de los mandos y las responsabilidades políticas son del ministro. El ministro ha tomado la decisión que nos ha comunicado de hacerle llegar al presidente, ponerle a disposición su cargo. Pero no solamente debería esto quedar ahí, señor ministro, por su intermedio, presidente, sino que también deberíamos ir a una renuncia irrevocable, toda vez que este es un problema muy grave. Este es un problema muy difícil por el que está atravesando en estos instantes el país. Sabemos perfectamente, señor presidente, que este problema que se ha suscitado no es un problema de instituciones, de la Marina por un lado y por otro lado la policía, en lo que pueda decir el señor director de la policía y lo que pueda decir el presidente del Comando Conjunto. Aquí hay un tema político que trasciende y va mucho más allá de las instituciones. Y ese trascender y ese ir más allá de las instituciones es lo que justifica la razón de ser de ese servicio y que esta persona tenga un servicio por la relación que tenga que existir con alguno integrante del gobierno, porque es un tema lógico. No vamos a nosotros pretender pensar de que este es un tema que los policías lo han llevado a este señor López Meneses, lo han ubicado en esa casa, pero ¿para hacer qué? ¿Cuál es el poder que pueda tener la policía para poder lograr que este señor realice este tipo de actividad? Pero por supuesto que ninguna. Entonces aquí hay un operador. Este señor López Meneses, recuerden ustedes en el año 2001 cuando le intervinieron su vivienda, ¿qué le encontraron? Le encontraron armas, le encontraron equipo de interceptación. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Equipo de interceptación, o sea, esta persona no se reunía en ese lugar para jugar canicas o contar cuentos o jugar ajedrez. Este señor se está reuniendo en ese lugar sencillamente para poder hacer lo que él sabe. ¿Qué sabe hacer? Chuponear, indudablemente. Entonces aquí, presidente, aquí hay cosas que trascienden y aquí hay responsabilidades políticas, así como también es importante de que el Congreso tenga que conformar una organización, una comisión que se dedique a investigar todos estos hechos, porque estos hechos son delicados para la democracia en el país, porque la presencia del señor Villafuerte es una presencia fuerte en las Fuerzas Armadas y también en la policía. Él conoce perfectamente, tiene un manejo al interior de ellas y este es un tema, presidente, que tiene que saberse la verdad, qué cosa está detrás de ello y qué cosa se está planificando. Gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Octavio Salazar. Tiene el uso de la palabra la congresista Julia Tevez. Muchísimas gracias, señor presidente. Y estamos escuchando atentamente las exposiciones y en primer término quiero felicitar
al ministro del Interior que está presente con nosotros. Sin embargo, también causa honda preocupación, señor presidente, escuchar exposiciones que ya han perdido el marco de la tolerancia y con las teorías que plantean podemos revertir y analizar qué ocurrió también en el pasado, porque por las historias y el pasado se les conoceréis. Así que aquí nadie puede aceptar de que no se le puede conocer por su pasado. Por supuesto que sí. Señor presidente, yo quiero en primer lugar, ¿puedo hablar, señor? Me ha pedido la palabra, Quizás señor. podemos concederles la interrupción a los congresistas. El congresista Tejada me ha pedido, señor, y el congresista Arimarachín. Bueno, la congresista es quien determina la interrupción. Me ha pedido la palabra el congresista Tejada y el congresista Arimarachín, señor. Ya, congresistas, para ser equitativos vamos a darle la palabra al congresista Velázquez Quején porque ha sentido una alusión. Le ruego esperar un minuto, congresista Rosa Mavila. Presidente, muchas gracias. Yo lamento que una dama que respeto mucho como la congresista Julia Tevez no tenga la cortesía de darnos una interrupción. Lo respetamos. Estoy pidiendo una alusión, señor presidente, porque ha mostrado un audio que lo ha bajado de YouTube, que muestra una conversación del ex congresista Luis González Posada, presidente del Congreso, un hombre honorable, que se le quiere vincular a un tema que no han respondido. ¿Quién le ha dado los 8 patrulleros al señor Meneses? ¿Quién le ha dado? ¿Cuántos les hemos dado? ¿Cuántos patrulleros le hemos dado a nuestro gobierno? No se puede de ninguna manera insinuar, y esa es la precipitación con la que algunos caen cuando no tienen argumentos, de tirar lodo sobre una persona que no se puede defender. Y lo hago porque Luis González Posada ha sido presidente de este Congreso elegido democráticamente, porque ese hecho se esclareció y porque no utilicemos la condición que tenemos para insultar y agraviar. Aquí lo que está... Para concluir. Lo que está jugando es una responsabilidad política, y lo hemos dicho y lo hemos precisado claramente. Quería decir eso, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Mavila. Puedo hacer uso de la palabra y dar las interrupciones que... Congresista Tevez, si vamos a ir de alusión en alusión, esto se convierte en diálogo. Quizá la congresista Mavila le puede dar una interrupción para poder responder. Déjenme, por favor, conducir este debate. Es que usted pasó un video que aludía a los congresistas de esa banca y han respondido. Y ahí terminó. Congresista Mavila, si usted desea, concédale la interrupción a la congresista Tevez, si lo desea usted. Señor, con todo respeto, señor, usted ha concedido la palabra al congresista Velázquez Esquén por alusión y creo que a igual razón, igual derecho, señor. Creo que también tiene derecho la congresista Tevez. Vamos a ir a un diálogo de alusiones. Congresista Tevez, por alusión tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, porque usted está aplicando la democracia. Aquí se aplica, todos somos iguales. Solamente, señor presidente, decir que no acusemos más a este gobierno porque no tiene ninguna responsabilidad política. Si nosotros en este momento no encontramos más argumentos, no hay más argumentos para los narcoindultos, ese no es mi problema, señor presidente. Que el tema de los colegios emblemáticos, ese no es problema de nosotros. Este es un tema de país que debemos resolver los problemas. Y entonces, señor presidente, vayamos a las comisiones investigadoras y ayudemos a que hagan su trabajo serio y responsable. Nada más, señor presidente. Gracias. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, me ha solicitado, señor, el uso de la palabra el congresista Arimarachín y luego el congresista Tejada. Por su intermedio, señor. Tiene usted la interrupción de un minuto, congresista Arimarachín. Muchas gracias, presidente. La patente del montesinismo está en la bancada de al frente. Nadie les va a quitar. Nadie va a quitar esa patente. ¿Qué palabra? Perdón, congresista Arimarachín. ¿Cuál sería la palabra, congresista Marta Chávez, con toda cordialidad para pedírsela al congresista Arimarachín? Sí, presidente. Ha hablado del fujimontesinismo otra vez, señor presidente. Entonces no vamos a tolerar menos
ya sea como patente o como lo que quiera. Pero quien trabajó para el gobierno del presidente Fujimori, presidente, no tiene derecho, ni hoy ni nunca, ni nadie tampoco, a estar indilgando esa palabra, menos aún para defender los problemas que ese gobierno tiene, presidente. Gracias, Corita Pido, Chávez. por favor, que... Ha solicitado retirar la palabra fujimontesinismo. Si usted lo pudiera retirar, Corita Rimarachín, para continuar con el debate de la mejor manera. Yo no la he manifestado esa palabra, pero bueno, la retiro si cree haber escuchado Terminado eso. el incidente, lo ha retirado. Continúe, congresista Rimarachín. Yo he manifestado que la patente del montesinismo no tienen por qué quitarse. Ya sabemos a quién le corresponde. En el gobierno del presidente Alan García se encontró en plena campaña electoral un almacén de campaña de la candidata Keiko en la Diroes, denunciado por los medios de comunicación. En este gobierno encontramos 2 entrevistas en vivo en radioprogramas para el presidiario Alberto Fujimori, por media hora, en este gobierno. A López Meneses lo invitan al aniversario de la 7ª región policial de Lima, en este gobierno. En este gobierno también sucede el asesinato del periodista Choi, y cuando... Para concluir, congresista, está en interrupción y luego tiene usted el uso de la palabra. Gracias, para concluir. Y cuando se escapa quienes ejecutan ese asesinato, el encargado de recapturar a Puerto Rico fue el señor Walter Arrué Pereira, jefe del SWAT, dado de baja ahora, que aún estaba enquistado dentro de este gobierno. Y resulta que ese señor no fue a recapturar a Puerto Rico, fue a matar a Puerto Rico. Por eso es que resultó muerto. Y qué casualidad, ese señor del 95 al 2000 era la seguridad personal de Alberto Fujimori y cuidaba a Kenji Fujimori. Y resulta de que se acusó que por la muerte de Choi estaba implicado el congresista Kenji Fujimori. ¡Oh, qué casualidades! El montesinismo está presente y hay un equilibrio. Cuando se habla de cogobierno con la primera dama se equivocan, hay cogobierno con el fujimorismo. Congresista Rosa Mavila, la siguiente interrupción, ¿para quién era? Señor, preciso, la congresista Tevez me ha pedido el segundo minuto, señor. Entonces la segunda interrupción es para la congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Lo que quiero dejar en claro, señor presidente, es que el congresista Mauricio Mulder y el congresista Javier Velázquez me han amenazado el día de hoy. Y que sea caballero y cobarde, ¿de qué me va a denunciar el congresista Mulder? ¿O es que manejan los medios de prensa? ¿O es que siembran o están acostumbrados a hacer algo? Que lo diga ahora, señor, y que sea caballero. ¿En qué me amenaza, señor, usted? ¿O usted maneja el gobierno? Usted no puede manejar a los medios de prensa, señor presidente. Vivimos en democracia. Y el día de hoy me amenazó, y ahí están los videos. Así que, señor, diga si su amenaza y sea caballero en decirlo ahora públicamente. A menos que pidan la palabra por alusión, que no lo han hecho, continúe con ahorita Rosa Mavila. Señor presidente, el exviceministro Carlos Basombrío dijo anoche, señor, en un medio de comunicación, que detrás de esta crisis política, señor, no hay solo un tema policial. Y yo creo que tiene toda la razón. Detrás de esta crisis política, señor, hay un tema más de fondo para la viabilidad de la promesa política del Perú. Y es que las redes de corrupción, señor, se hacen costra burocrática y se transfieren de gobierno a gobierno a gobierno. Y eso, señor, no solo se da en el Ministerio del Interior, de Defensa, en las Fuerzas Armadas, se da, señor, hasta en los sectores, hasta en la Contraloría General de la República, me atrevería a decir. Y por eso, señor, gente de la calidad del personaje del que estamos hablando ahora, señor, era aquel que cuando estaba preso, señor, y yo presidía el INPE,
intentaba darle a los trabajadores del INPE la ilusión de que él los iba a mover de un sitio a otro por los vínculos que tenía en ese momento con el señor Mantilla y con el gobernante. Y por eso, señor, ese mismo personaje, señor, conforme dice la revista Caretas, señor, cuando Alberto Fujimori intentaba hacer la búsqueda de Vladimiro Montesinos, Fujimori decidió que el nexo para encontrar a Montesinos era justamente buscar a Óscar López Meneses. Y señala también, señor, el periodista Jimmy Torres, que López había llamado a de Anderas para abogar en favor del ascenso de un mayor al grado de comandante, y que este hijo político del prófugo Víctor Malca Villanueva, exministro de Defensa, gozaba de la protección de 2 patrulleros, era una persona muy cercana al CIN y se jactaba de su amistad incondicional con Montesinos. Y dice, señor, la revista Caretas, que por supuesto cuando Montesinos se fue a Panamá, a quien llamaba, señor, era precisamente a la casa de Susana Meneses, y que cuando se fue a Panamá inmediatamente le dieron trabajo en el Congreso, y al parecer después salió cuando Montesinos se fue a Panamá y se instaló en una oficina del Ejército. Y dice, señor, el periodista del diario Caretas, no, que este señor se expresaba así, este señor, no yo, para evitar la grita, no, decía este señor Meneses, que las brujas de Cambio 90, a quienes Montesinos les dio todo, ahora lo abandonan. Y decía además, señor, que ordenó desalojar la casa de las Casuarinas, y que en la casa que es ahora materia de investigación se encontró, señor, casi un arsenal de armas. Para concluir, continúe, congresista. Por granadas. Quiero culminar, señor, diciendo que para el país, señor, no importa un recambio de un ministro por otro. Es más, señor, este ministro con quien no tengo afinidad política, pero quien conozco, es el único que ha puesto a un general en el banquillo en el Ministerio del Interior. Es el único, señor, que no es del partido oficialista. ¿Qué más querrá la costra corrupta, señor, de que este señor se vaya? ¿Qué más querrá, como dice bien la congresista Lourdes Alcorta, que los que trafican permanentemente en licitaciones, en concursos, amañados y corruptos, señor, que se vaya aquel único que por lo menos algo está intentando hacer en el Ministerio del Interior? Por eso, señor, no se trata de cambiar un personaje por otro, se trata de hacer una verdadera reforma policial, una verdadera reforma de la Fuerza Armada, de enfrentar de una vez por todas las redes de corrupción, señor, que trascienden gobiernos y que se esconden detrás del lado oscuro del poder. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Gustavo Rondón Fudinaga. Señor presidente, me están pidiendo 2 intervenciones, una interrupción el congresista Mauricio Mulder, la otra el congresista Héctor Becerril, si usted lo permite. Congresista Mulder, puede hacer uso de la interrupción. Presidente, efectivamente la congresista Mavila fue jefa del INPE. Le faltó decir que quien la nombró ahí fue Alan García. Gracias. Congresista Becerril, tiene usted el uso de la palabra. Por interrupción. Gracias, presidente. Presidente, mi tiempo un ratito. Por alusión, congresista Becerril, permítame darle el uso de la palabra a la congresista Rosa Mavila por alusión y enseguida le doy el minuto. No. Yo, señor, no niego la verdad. Por supuesto, señor, trabajé, como sabe usted, en la primera etapa del gobierno aprista y renuncié, como lo sabe usted, porque el gobierno aprista no fue coherente, señor, en la lucha contra la corrupción en el seno del INPE. Gracias, señor presidente. Congresista Mulder, rápidamente. Presidente, que no disfrace su renuncia. A ella la sacaron. Y ella no podrá negar que me buscó a mí, presidente, para hablarme de la construcción de un muro. Y nunca me dijo nada de corrupción, presidente. Son cosas que está sacando recién ahora. Para concluir esta... Por alusión y para concluir, la congresista Mavila. Permítame, señor, fue de público conocimiento, señor, el problema
de la presencia del narcotráfico en el penal de Castro Castro. Fue de público conocimiento que la ministra de Justicia, señor, de influencia prista, obviamente, se negó, señor, a investigar a fondo el narcotráfico en el establecimiento penitenciario de Castro Castro. Fue de público conocimiento, señor, que la mafia de presos vinculadas a la red de narcotráfico estaba a la base de hacer un movimiento, señor, en Castro Castro y en Lurigancho, para que nosotros saliéramos de la representación del INPED. Y fue justamente, señor, un cartel movido desde San Jorge por una persona que defiende al congresista Mulder, quien sacó, señor, una serie de carteles en las puertas del INPED para cuestionar la gestión que hacíamos en el INPED. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, ahora sí, tiene un minuto de interrupción, congresista Becerril. La colega que habló anteriormente manifiesta en forma reiterativa sobre nuestro gobierno. Quiero decirles que este gobierno actual es un chiste. ¿Por qué? Partimos que el presidente Ollantumala acepta que hay un cogobierno familiar. Y aquí están las pruebas. Caretas, en su edición de hoy día, durante la visita de Dilma Rousseff, Nadine Heredia ocupó el lugar que determina el protocolo para la canciller. Tienen ministros que de repente pues tan difícil es conseguir trabajo para ellos, que se prestan a ser suplantados por Nadine Heredia. Más aún, el presidente cuando habla ni siquiera es capaz de entender lo que está hablando. Por eso lo sacan así esta carátula. Esta carátula, qué vergüenza de... Gracias, congresista. Fue un minuto de interrupción. Tranquilicemos las aguas, congresista. Por favor, concluye usted. Esta carátula, vergüenza tiene que dar al gobierno y a todos ustedes, porque el mismo presidente diríjase permite al que pase presidente esto. de la mesa, presidente. Para terminar, quiero decirles que en realidad es lamentable que el ministro del Interior haya permitido que se mande 8 patrulleros, una tanqueta, 20 policías y no sepa hasta ahora qué pasó y encima no renuncia. Queremos la renuncia irrevocable, señor ministro. Gracias. Tranquilidad, por favor, señores congresistas. Ha habido una alusión, así que la bancada oficialista pide dar el uso de la palabra a la congresista Nicama. Por alusión. Gracias, presidente. Presidente, en lugar de estar pensando en trabajar para un país, en este pleno se está destinando el tiempo para sentirse aludidos como perdedores. Yo creo que hay que saber perder, señor Becerril. Nadie está contemplando la situación de nosotros. El país está pendiente de lo que hacemos. Y si es que usted admira a la familia, pues es el mejor ejemplo del país. Porque lamentablemente usted en el pasado ha conocido usted cómo se gobernó, señor. Ese es un insulto y usted debe pedir perdón por presentar esa foto que lamentablemente a eso se dedica la prensa. La prensa, sí, hay prensa que hay que admirar y felicitar. Y hay prensa que maneja justamente los intereses económicos. Y los intereses económicos lamentablemente a veces se escudan en congresistas. Le solicitamos que concluya para que pueda hacer uso de la palabra el congresista Rondón. Gracias, señor presidente. Pido este pleno se envíe una carta notarial a Caretas para que se rectifique en esa foto que está faltando el respeto al país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Gustavo Rondón, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro y, por supuesto, a todos los congresistas de la República. Hoy día, en que el país es testigo de un intento fallido por parte del Ejecutivo de ocultar un acto totalmente irregular y que, según vamos evidenciando, llegaría a las más altas esferas del gobierno.
podríamos estar viendo solo la cima de ese iceberg que se ve. Y realmente creo que eso hay que tomar en consideración. Sigmund Freud, el famoso psiquiatra, decía: existen dos maneras mentirosas de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. Si el señor presidente no sabía, quiere decir que hay un Montesinos en su gobierno actual. Y si el señor presidente sabía, es gravísimo, porque estaríamos ante prácticas que todos los peruanos repudiamos y rechazamos. Y no podemos permitir que se repita la historia que nos hizo pelear entre peruanos. No vaya a ser este el principio del fin. Dice que la especie humana es la única especie animal que tropieza siempre con la misma piedra. Y estamos siendo así un mal proceder en pelearnos entre nosotros cuando el enemigo es otro. Siempre he dicho que nos peleamos por otros cuando deberíamos pelear juntos contra esos otros. Esta es una dura lucha y algunos tienen que poner el pecho y morir, porque así se les va a recordar mejor. Algunas cuestiones lógicas. Primero, ¿cómo es posible exagerada seguridad para un personaje que no creo que merece el alto nivel de esa seguridad? Segundo, no se puede estar protegiendo a seres que indudablemente tienen un negro proceder o un oscuro proceder. Y usted, señor ministro, con todo el respeto y cariño, no sabía lo que debería haber sabido. Y cuando uno no sabe lo que debe saber en un examen, es jalado. Para que concluya, congresista. Porque usted es un buen ser humano, con buenas intenciones, pero fatalmente se le fue el control de su sector como agua entre los dedos. Usted debe renunciar porque le jugaron mal a sus espaldas. Usted va a poner el pecho, probablemente, usted lo ha dicho, no sabía. Ahora hace bien, indudablemente, en haber actuado rápido con esto de las denuncias, de los relevos, de la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero el siguiente paso es esa renuncia irrevocable. De lo vivido y descrito por usted, hay contradicciones, porque usted ha salido a decir que el general Salazar, y ha demostrado con algunas pruebas, que en todo caso el almirante Cueto, ¿no es cierto?, está equivocado. Y el almirante Cueto lo ha dicho públicamente: Salazar está loco, es un mentiroso. Concluya, congresista. ¿A quién le vamos a creer, señor ministro? O en todo caso, ¿la próxima dimisión es la del comando conjunto? Lo otro que es delicado, hay exgenerales que indudablemente están ligados a estas prácticas. Ha pasado por ahí también subrepticiamente. No solo eran las tanquetas, no solo los patrulleros, no solo el patrullaje a pie, también hasta el serenazgo de la municipalidad de Surco. O sea, hay cosas que definitivamente tienen un camino a la investigación. Y una cuestión más, no vaya a ser que ese fortalecimiento de la DINI de inteligencia no esté incluyendo o reclutando personajes nefastos, porque eso sí sería nefasto para la nación. Y entonces, en ese sentido, como bien decía sabiamente Terabayashi, si no...
Gracias, congresista. Se le dio los 2 tiempos adicionales. Tiene la palabra el congresista. Bueno, concluya, congresista. Se le dio los 2 tiempos adicionales. Bien, y como decía sabiamente Terabayasi, presidenta, si no solucionas tus problemas del pasado, ellos te perseguirán en el futuro. Señores humanos, tengan presente que estamos ante una dura prueba. Duela a quien le duela, porque ojo, a veces nos peleamos entre nosotros cuando son otros los que nos hacen pelear. Y son esas raíces enquistadas de corrupción que son las que hacen daño al país. Y Gracias, entonces, por favor. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor André García Belaúnde. Presidenta, saludamos la presencia del ministro del Interior. No sé cuántas horas más será ministro del Interior. Pero evidentemente el problema es sumamente grave. Estamos aquí ante un hecho que nos ha puesto alertas y que nos hacen ver evidentemente lo que ya el propio ministro saliente, el primer ministro saliente Jiménez Mayor, dijo en su última entrevista, que hay corrupción dentro de la policía. Estamos ante una policía formal y una policía informal. Estamos ante un ministro que es ministro de una policía formal.